Caín es el hijo que Eva pensaba que iba a ser su salvador. Pero la historia del capítulo número 4 nos demuestra que ese pensamiento no era correcto. La lección de esta semana nos habla específicamente del pecado después de la caída. Ven, acompáñanos en el repaso de la lección de esta semana. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Es una alegría el día de hoy podernos reunir nuevamente para poder estudiar la lección de escuela sabática número 3, que lleva por título Caín y su legado. Y el día de hoy también no me encuentro solo, me encuentro acompañado acá de un gran amigo, Simeón Guarachi. Él es un estudiante de teología con el cual vamos a estar comentando esta lección número 3 de la escuela sabática. Simeón, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están, queridos amigos? Abraham, gracias por la invitación. Vamos a estar dando un pequeño repaso porque varios de nosotros ya hemos hecho el estudio, entonces vamos a dar unas pequeñas pautas para que podamos comprender mucho mejor la lección número 3. Así es. Para eso vamos a comenzar con una oración, ¿así, Señor? Así es, vamos a pedir la bendición de Dios. Así es. Oremos, queridos hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por darnos tu bendición en esta semana. Señor, si es que es tu voluntad, varias personas, Señor, van a estar conociendo más de tu palabra. En esta oportunidad, danos la oportunidad de poder hacer llegar el mensaje a la mayor cantidad de personas, Señor. Encomendamos siempre y con tu permiso vamos a abrir tu palabra. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Es muy interesante, Simeón, la lección de esta semana, porque nos habla mucho acerca de este personaje que es Caín. Y creo que el capítulo 4 entero se basa en hablarnos más de Caín. Creo que solamente se nos describe el nacimiento de Abel y su muerte, pero si hay alguien del quien se habla mucho es Caín, ¿verdad? Quien está resaltando más la palabra de Dios es el nombre de Caín, y vamos a estar averiguando por qué será que resalta más el nombre de Caín y no el nombre de Abel. Así es. Para eso vamos a comenzar con la lección del día domingo, que lleva justamente por título Caín y Abel. Para eso vamos a buscarnos en nuestras Biblias, queridos hermanos, el libro de Génesis capítulo 4, versículo 1 hasta el 2. Vamos a dar lectura y vamos a ver con qué es lo que nos encontramos, qué es lo que Moisés quiere que entendamos de estos dos primeros pasajes bíblicos. Adelante, Señor. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 4. Yo estoy leyendo la versión internacional. Dice, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Hay un punto que resaltar en este versículo. Lo que estamos notando es que cuando llega el primer hijo, porque todos estaban esperando lo que es el Mesías, en el primer versículo vemos que Eva lo recibe con una gran alegría, ese hijo varón. Y vamos a estar analizando más después por qué todas las mujeres, todos los hombres esperaban un hijo varón. ¿Por qué? Porque todos estaban esperando el Mesías y más del hijo primogénito. Por eso es que en este momento estamos leyendo que Eva está resaltando la felicidad. Estamos viendo la felicidad en Eva por la llegada de su hijo Caín. Y vamos a ver que no se repite lo mismo con el segundo hijo. Así es, sin duda alguna, cuando un hijo llega a la familia, viene siempre a traer bendiciones, ¿verdad? Y qué bendición más grande ha debido ser para Eva que su hijo sea varón,
porque justamente en el capítulo de la anterior semana, como ustedes nos recuerdan, queridos hermanos, vimos que justamente Dios había prometido un hijo a la mujer, y este hijo de la mujer iba a pisar de la cabeza a la serpiente. Por lo tanto, cuando ella vio que su hijo era varón y era Caín, pues ella pensó que ese hijo Caín pues iba a ser el Mesías, que ese hijo iba a ser el Salvador. Y mira, qué lo interesante, que en algunas versiones, Simeón, justamente dice, ¿no? La interpretación que algunos le dan es decir, he adquirido un nombre, por cierto, el Señor al Señor mismo. Es decir, es como si Eva estuviese pensando de que ese hijo suyo era el propio Señor, era su propio Salvador. Es como Exacto. si ella lo entendiera de esa manera. Pero nosotros vamos a encontrar que más adelante justamente suceden cosas muy importantes con Caín, que es lo que vamos a ir viendo. En la palabra de Dios nos resalta uno de los frutos del Espíritu Santo, dice que es la paciencia, ¿no? Pero aquí vemos que no había la paciencia, que ya nomás querían tenerlo al Salvador con el primer hijo. Aunque podemos decirle que hasta ahora, ¿no? La paciencia no tiene un límite de años. La paciencia, pues tú tienes que estar ahí constantemente esperando al Señor. No es, digamos, solamente un tiempo, un año de estar en el camino del Señor y ya no vienes, Jesús, me voy a salir, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir, hermanos, adelante. Así es justamente lo que tú mencionas. Gálatas 5:22 habla mucho acerca del fruto del Espíritu Santo. Y mira, cuán importante es la paciencia, Simeón. A veces los jóvenes mismos se desesperan. Y cuando comienzan una carrera, pues ya quieren terminarla, ¿no? Y cuando Dios nos llama, queridos amigos, Dios nos llama para que caminemos, no para que saltemos. Hay que disfrutar cada etapa de nuestra vida. Cuando un joven es universitario, pues disfruta tu etapa de universitario. Cuando tú estás en la etapa del trabajo, pues tú disfruta tu etapa de trabajo, porque quizás ya pasaste por la vida universitaria, ahora trabaja, disfruta esa etapa. E incluso cuando hay personas que ya se casan, que tienen su pareja, su esposa, pues, pero quieren regresar al pasado, quieren regresar a su etapa de soltero y quieren descuidar la familia. No, tú disfruta tu etapa de casado. Ante todo, siempre, pero siempre aguarda con paciencia. Y es lo que nos enseña mucho la lección del día domingo. No todos podemos ser mano, como dice la palabra de Dios en las cartas de Pablo. No todos podemos trabajar como cabeza. El cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, somos toda la iglesia. Y toda la iglesia tiene un talento diferente. Y cada uno de nosotros tiene que ser especialista en el talento que nosotros tengamos. No todos pueden ser predicadores, no todos pueden ser adoradores, no todos pueden estar en la iglesia dando la bienvenida. Hay varios talentos que tal vez no resaltan mucho en la iglesia. O sea, para salir, tal vez muchos se asustan en el momento de que dicen ya anda al frente, salir delante de la iglesia. No, muchos se acobardan y no hacen. Entonces, cada uno de nosotros tiene un talento diferente. Varios cargos que hay en la iglesia pues trabajan de forma oculta. Por ejemplo, hay un ministerio que se llama ASA. ASA no tiene que estar constantemente en la iglesia ahí saliendo al frente, ¿no? Solamente dejan ahí una canastita, ahí dejan los alimentos. Y mira, la lección también habla acerca de los nombres. Y mira, el nombre de Caín viene de la palabra hebrea Cana. Y Cana justamente quiere decir adquirir, adquisición. Es como si el nombre de Caín significara adquisición, prosperidad, trabajo. Pero mira qué es lo que significa Abel. Abel viene de la palabra hebrea Hebel. Y cuando hablamos de Hebel, pues recordamos mucho el libro de Eclesiastés. Porque en Eclesiastés también el autor Salomón utiliza la palabra Hebel para hablar de vanidad. ¿Y qué es vanidad? Vapor. Es decir, es como si el nombre de Caín significara permanencia, adquisición, mientras que el nombre de Abel significara vapor, fugaz. Y pareciese que la vida está siendo injusta con el nombre que se le da a Abel. Pero es interesante que cuando el ser humano, de cierta manera, no recibe las mismas oportunidades que los demás, pues uno aprende a utilizar lo poco que se le ha dado. Y justamente en la parábola de los talentos, Jesús intenta remarcar eso, que en cuanto a ti se te ha dado poco, pues sobre lo poco se te pedirá.
Por lo tanto, aprende a administrar lo poco que se te ha dado, porque un día también Dios te pedirá cuentas de ello. Vamos con la lección del día lunes, Simeón, y mira, qué interesante es el título, porque dice las dos ofrendas. Yo siempre me he preguntado, Simeón, ¿por qué razones que a Dios le habrá agradado más la ofrenda que presenta Abel en lugar de la de Caín? Hay una respuesta muy interesante para esto. Dice, o sea, en la promesa era que un Mesías iba a venir y que ese Mesías tenía que morir para el perdón de los pecados. O sea que en el sacrificio sí o sí tenía que haber derramamiento de sangre. Así es. O sea que la ofrenda de Caín no está diciendo que fue malo. Hoy en día se hace ese tipo de ofrendas, las primicias, el mejor fruto, la mejor manzana, el mejor choclo que tú has producido, traes a la iglesia. O sea, es una ofrenda de amor. ¿Por qué? Porque Dios te está bendiciendo en la tierra. Solamente que en esos días había una ley, decía que sí o sí tenía que haber derramamiento de sangre. Por el mal que tú has cometido, tú tenías que ofrecer algo que estaba vivo. O sea, un animalito, una tórtola, tú tenías que matarlo, tenía que haber derramamiento de sangre, algo tenía que morir por tus pecados que has cometido. Solamente que la ofrenda de Caín no fue aceptada porque las frutas, porque los vegetales no tienen sangre. Así es. Así es. Mira, justamente analizando el trabajo que vimos hace un momento, ¿no?, que ejercía Abel y Caín, vemos claramente de que el trabajo de Caín consistía más en el esfuerzo, en esforzarse en que la tierra pueda producir fruto. Era un trabajo más pesado, mientras que el trabajo de Caín, de Abel, se basaba más en cuidar a las ovejas, en proteger, resguardar a las ovejas. Ahora, cuando Dios pide la ofrenda, ¿no?, justo acá lo que tú mencionabas, Simeón, es tan importante entenderlo, se pedía sangre. Y Caín entendía esto. Y algunos dirán, ¿no?, pero ¿será que Abel presentó alguna ofrenda similar a la de Caín? Pues sí lo hizo. La lección señala que él sí lo hizo, que él ofreció las primicias de lo que él tenía y a la vez ofreció el cordero. Un sacrificio completo. Ahí estaba la gratitud y ahí estaba también la ofrenda que Dios había pedido, el sacrificio. Pero en el caso de Caín, ahí estaba la ofrenda, la primicia de los alimentos que él había producido, pero faltaba el sacrificio. Faltaba el sacrificio. Y yo me pregunto, mira, Abel era pastor. Yo creo que a un pastor cuando ama a sus rebaños, lo que más le duele es ver morir a una de sus ovejas. Es verdad, yo he sido pastor de ovejas y varias veces me encariñé con una ovejita. Entonces, en el momento del sacrificio, si es que hubiésemos estado en ese tiempo, ahora imagínate, ver a tus mejores ovejitas, pero que la lleven para el sacrificio. Tuvo que ser, sinceramente, ¿no?, literalmente un sacrificio para Abel. Y ahí tenemos una enseñanza tan importante, Abel, perdón, Simeón. Nosotros tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros a Dios. Y la vida del cristiano es eso. Muchas veces tenemos que sacrificar grandes cosas. Seguir a Cristo no es una tarea fácil. Muchos jóvenes tienen que lidiar incluso con la propia familia. Tienen que sacrificar su estabilidad emocional en su familia por seguir a Cristo. Así es. Dice Pablo que el camino del cristiano solamente es para valientes, no es para cobardes. Entonces, todos aquellos que están en el camino del Señor son valientes siguen el camino del Señor, de estar aguantando. Así que no se sientan mal, son campeones hasta el momento, pero tienen que seguir así hasta el final. Vamos a la lección del día martes, Simeón. Y rápidamente vamos a pasar al día siguiente y vamos a leer 3 versículos. Desde el versículo 5 hasta el 8. Dice, pero miró así a Caín, ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. El 6 dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno,
podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Aquí hay varias interrogantes. Uno está en el verso 7. ¿Por qué una persona cuando hace algo malo se decepciona? O sea, cuando nosotros estamos haciendo algo para el Señor y no lo hacemos bien, tenemos que ponerle ganas. ¿Para qué? Para que tal vez va a haber algunas críticas malas de los hermanos y te van a decir, no, has hecho mal. Esas críticas no te tienen que derrumbar. Porque si te van a derrumbar, si tú dejas que te derrumben, dice que la maldad, que el pecado está al acecho. Si es que tú te dejas vencer, te vas a desanimar de la iglesia. Sin duda alguna, Caín se encontraba airado, ¿no? Y justamente lo que tú describes, Señor, tiene tanto sentido. A veces el ser humano cuando se aira, se enoja, llega a hacer cosas que no tienen sentido. La palabra de Dios mismo dice, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Controla tu ira. O sea, enojarse, mi querido hermano, no es pecado. Y justamente por esa razón viene Dios a advertir a Caín. Porque Caín se sentía una víctima. Él estaba en la postura de que estaba sucediendo algo injusto. Él sentía que su ofrenda que había presentado tenía la misma magnitud de ser aceptado que la de Abel. Él sentía que Dios estaba siendo injusto con él. Él sentía que Dios estaba haciendo lo incorrecto con él. Y sabes, mi querido hermano, ¿cuántas veces nosotros pensamos de esa manera? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que la vida es injusta con nosotros? ¿Cuántas veces andamos por la vida echando la culpa al Estado? Andamos en la vida echando la culpa al gobierno. Andamos en la vida echando la culpa al vecino. Andamos en la vida echando la culpa a la educación, sin darnos cuenta que el verdadero error está en nosotros. Y justamente es por ahí por donde Dios quería comenzar. Por esa razón lanza la primera pregunta que dice, ¿por qué te has airado? Eres tú el que está airado. El error empieza en uno mismo. Y sabes, Señor, es tan difícil a veces darnos cuenta de eso. Es tan difícil a veces a nosotros mismos reconocer que el error está en nosotros. Porque yo escuché una vez un dilema que es tan humano, ¿no? Pero que dice de la siguiente manera. Tú no tienes la culpa de haber nacido pobre, pero sí tienes la culpa de morir siendo pobre, porque tuviste toda una vida para poder cambiar. Y justamente nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y al ser un Dios de oportunidades, Él se preocupa en el problema que estaba enfrentando Caín. Él se involucra. Él no se queda con los brazos cruzados. Él va y le advierte y le dice, haz lo bueno. Si tú haces lo bueno, tal como dice el versículo número 7, si haces lo bueno, no serás acepto. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo, si haces lo bueno, tú vas a ser aceptado por mí. En medio de su ira, pero Caín tenía que entender esto. Pero ¿sabes qué es lo interesante entre el paralelo que hay entre Caín y Adán? Que Adán, en lugar de Caín, pues él sí se arrepintió. Pero en el caso de Caín, él no se arrepintió. Él no dio la vuelta atrás y él continuó con su camino. Hay algo que lo que dijiste es muy cierto, que muchas veces a la humanidad le cuesta reconocer. ¿Por qué? Porque la gente pues es orgullosa. No quiere hacer saber a todos que ha fallado. Así es. ¿Verdad? O sea, y vemos también claramente en esta parte donde Caín no quiere aceptar, no quiere decir, yo he fallado, sí, ha sido mi culpa. Pero vemos que también, así como Dios ha permitido que pueda pasar todo eso, pues de igual manera vemos en la siguiente lección que
también le da una esperanza a Caín. Así es, mi querido hermano. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y justamente el día miércoles habla acerca del castigo de Caín. Porque sabes, mi querido hermano, cuando el ser humano se arrepiente, pues Dios lo perdona. Pero la vida no perdona. Y justamente lo que vamos a ver. Hasta el día de ayer, habíamos visto hasta el día martes, cómo es que Caín llega a asesinar a Abel. Y es lo que sucede cuando uno insiste en su pecado, pues un pecado le lleva a otro pecado y ese pecado le lleva a otro. Y de esa manera el ser humano se hunde cada vez más y más en el pecado. Y mira qué es lo que sucede luego de que Caín había asesinado a Abel. Para eso vamos a buscarnos Génesis capítulo 4 y vamos a analizar justamente el texto bíblico que se encuentra en el versículo número 9, que dice así: entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y sabes, Señor, esta pregunta comparte mucho paralelismo con la pregunta que Dios hace a Adán cuando le pregunta, ¿dónde estás? Así es. Porque cuando Dios pregunta, mi querido hermano, en la palabra de Dios, no es porque Él no sabe la respuesta. Es cuando Dios pregunta es porque quiere hacer pensar a la persona. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Adán se preguntó y dijo, ¿dónde me encuentro? Estoy lejos de mi padre. Estoy lejos de él. Ahora, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Pues él se preguntó dentro de sí, ¿dónde está mi hermano? Cierto, lo asesiné. Soy un asesino. Y sabes, justamente antes de venir acá, Simeón estaba dando la lección de la fe de Jesús. Tú sabes que en esa semana estamos en campaña acá, ¿no? con los compañeros y demás. Y cuando estudiamos la fe de Jesús, justamente estudiamos el perdón de los pecados. Y el primer reconocimiento que el ser humano debe hacer es reconocer que es pecador. Exacto. Es reconocer que ha pecado. Y a veces cuesta tanto hacer eso, mi querido hermano. Un enfermo, para que vaya al hospital, en primer lugar, tiene que reconocer que está enfermo. Un pecador, para que vaya a Cristo, en primer lugar, tiene que reconocer que ha pecado. Y es lo que Dios quería que Caín pudiera entender. Pero mira qué es lo que sucede más adelante. Versículo 10. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas, serás echado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te dará más su fruto. Errante y fugitivo serás en la tierra. Simeón, ¿cómo podemos entender este versículo 12? Aquí hay varios puntos que tocar. Estábamos en el 9, donde dice que ¿dónde está tu hermano? Y Caín claramente dice, no lo sé. En esta versión dice, ¿acaso soy yo quien debe cuidar a mi hermano? Una de las responsabilidades, querido hermano que me está viendo, es cuidar a nuestro hermano. Yo debo cuidar a Abraham, debo cuidar a todos mis compañeros que están aquí, debo cuidar a mis compañeros, a mis hermanos que están en diferentes iglesias, a donde yo esté. Tengo que cuidar, porque si yo no lo cuido, alguien más lo va a hacer. Y puede que esa persona desanime a tus hermanos. Entonces, una de las tareas que nosotros tenemos es cuidar a nuestro hermano. El verso 10 dice, la sangre de Abel clama. ¿Será que la sangre habla? No. En el libro de Apocalipsis vemos, ¿no?, que dice, la sangre de todos los justos claman. O sea, la sangre, mis hermanos, no tiene pensamiento, no tiene razonamiento. Solamente está diciendo, lo que se está refiriendo es que la sangre inocente, una sangre que no tenía que ser derramada, no tenía motivos para ser derramada. Dios ve la injusticia en esas personas o en esa sangre. Y es Dios quien ve esa injusticia. Así que en algún momento tal vez puede que nosotros hagamos daño a alguien, no solamente derramando sangre, sino con palabras. Porque mis propias palabras pueden desanimar a mi hermano. Entonces, el desánimo de mi amigo, de mi hermano,
puede llegar hasta Jesús. Así es. Y dice que la sangre de esas personas, por haber desanimado, por haber hecho caer, tropezar a mi hermano, puede caer sobre mí. Ahora el versículo 12 dice que la tierra va a quedar maldita. Aquí hay algo, hermanos, no es que yo hago algo mal y la tierra va a dejar de darme el fruto. No es tan literal. Más que todo se está refiriendo cuando tú haces un trabajo y cuando tú estás a punto de recibir los frutos de tu trabajo, haces algo mal por haber hecho esa cosa mala, tú te escapas y no logras ver tu fruto. Se está refiriendo más que todo a eso, porque dice en el mismo verso, en la parte final, dice: y en el mundo serás un fugitivo errante. Fugitivo, vas a ser una persona nómada, vas a estar aquí iniciando un negocio, van a venir allá, te van a estar a punto de agarrar, tú te vas a escapar sin ver los frutos de aquí. Vas a ir allá, o puede que te agarren incluso en la cárcel y ya no puedas ver más esos frutos que tú algún día estabas pensando recibir. Tal vez has tenido hijos y no has logrado verlos crecer. Tal vez has tenido una esposa que no has logrado convivir mucho con ella. Entonces, tenemos que ser justos. No importa el precio que nosotros tengamos que recibir como Abel. Tú solamente preocúpate en hacer lo bueno, en agradar más que todo a Dios, no en agradar a las personas. Así es, Simeón. Lo que tú mencionabas que es tan importante, hablar acerca de lo que es fugaz y de lo que es permanente. Cuando el ser humano se aparta de Dios, pues todo lo que puede llegar a tu vida, como dice Salomón, es Hebel, es fugaz. Por la misma razón tienes que andar como un fugitivo, porque todo lo que tú consigues es fugaz, todo se te va de las manos. Piensas que tienes la felicidad, que la felicidad está en tus manos como el vapor, pero cuando abres las manos no hay nada. Más lo que Dios te promete, lo que Dios te ofrece es la permanencia. Y es interesante que la Biblia habla muchas veces del santuario de Dios con el nombre de Monte de Sión. Porque el monte, los montes, las montañas simbolizan permanencia y lo que Dios puede darte pues dura permanentemente. Cuando tú construyas tu casa sobre las rocas, sobre el monte de Sión, cuando tú construyas tu hogar, tu matrimonio, pues ese matrimonio va a ser permanente. Cuando tú aprendas a empezar tu carrera sobre el monte, sobre la roca, pues esa carrera va a ser permanente. Las cosas no se te van a ir de las manos. Pero tú sé inteligente, sé sabio a la hora de tomar decisiones. Porque mira qué es lo que sigue diciendo más adelante en el verso 13, Simeón. Dice: Caín dijo al Señor: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Porque sabes, mi querido hermano, llega la hora. Y Caín por fin llegó y se rindió. Pero qué triste es que cuando nosotros nos rendimos es cuando los problemas llegan a nuestra vida. Y justamente en el capítulo número 2 de Cantar de los Cantares, pues relata la historia de cómo la sulamita busca a su amado en la noche, mas no lo hace en el día. Y Caín se arrepiente de su pecado solamente cuando se le anuncia lo que le iba a pasar, la vida que él iba a tener. Es en ese momento que él reconoce su pecado y reconoce que él se había equivocado. Y mira este clamor que Caín hace a Dios: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. ¿Sabes, Simeón? Yo hace años, cuando yo estudiaba allá en los Yungas, tuve un amigo que era mi compañero de curso. Y con él muchas veces, saliendo de clases, íbamos a las canchas y demás. Pero llegó una época en la cual allá a mi pueblo empezó a llegar la famosa, esta conocida droga de la marihuana. Y cuando esto llegó allá a mi pueblo, pues tantos, pero tantos jóvenes cayeron por eso. Yo en ese momento todavía no era cristiano, no pertenecía a la iglesia. Mas mi amigo
fue influenciado por muchos de sus amigos y terminó consumiendo esta droga. Y yo recuerdo que él se volvió un adicto, dependiente. Había veces que faltaba clases, ya no venía. Y cuando yo lo veía, pues él andaba siempre con una sonrisa, porque un efecto que trae esa droga es eso. Pero a veces llega la noche, llega la oscuridad, pasa el efecto. Y él se sentía solo, él se sentía triste, la conciencia le remordía. Y en ese momento, pues él se ponía triste, se ponía a llorar. Yo recuerdo que una vez mi amigo vino a mí y me dijo: ¿sabes, Abraham? Yo ya no puedo soportar esto. Yo quiero dejar esto. Mi familia está sufriendo, mi mamá está sufriendo, mis seres queridos están sufriendo, he perdido amigos, pero no puedo dejarlo. No puedo, he intentado, pero no puedo. Y era una escena tan conmovedora, Simeón, porque era un amigo que yo conocía y lo estaba viendo ahí sufriendo. Y sabes, mi querido hermano, cuando Dios ve el sufrimiento del hombre, pues Él no se queda con los brazos cruzados. Cuando Dios vio el sufrimiento de su hijo Caín, pues Él no se quedó con los brazos cruzados. Y mira qué es lo que sucede en el verso número 15. El Señor respondió: no será así. El que mate a Caín 7 veces será castigado. Yo cuando era niño, mi querido hermano, yo entendía este pasaje bíblico y pensaba que acá Dios le estaba poniendo una marca de maldición, una marca que de cierta manera lo lastimaba, que iba a causar que las personas quieran matarlo. Pero analizando bien el texto bíblico nos dice que a través de esta marca Dios estaba cuidando a Caín. Dios estaba protegiendo a su hijo, porque le estaba diciendo: hijo, tú no vas a morir. No te preocupes, tú no vas a morir. Yo te voy a cuidar. Y si alguien se atreve a ponerte un dedo encima, pues 7 veces peor será su castigo. Y sabes, mi querido hermano, hoy Dios te promete lo mismo. Yo no sé cómo se encuentra en este momento tu hogar. Yo no sé cómo se encuentra tu relación con Cristo. Yo no sé cuánto tú te alejaste de Él. Pero si hoy, en este preciso momento, reconoces tu error, pues Cristo es capaz de poner una marca de protección en tu vida. Cristo es capaz de restaurar tu hogar, así como lo hizo con Caín. Aunque la historia de Caín es triste, porque el versículo 16 justamente nos habla de la conclusión de esa penosa historia. Versículo 16 dice: y Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. ¿Sabes por qué, mi querido hermano, Caín vivió errante y fugitivo? Porque él se había apartado de la presencia de Dios. Y a veces Dios tiene tantas maneras de llamarnos. Dios nos llama de una y otra manera. Y Dios le había prometido cuidado a su hijo. Pero aún así, su hijo decide apartarse de él. Yo creo que debió ser una escena muy dura para el padre. Así es. Aquí hay algo, un tema que tenemos que tener mucho cuidado, porque dice en el libro en el mismo capítulo que estamos leyendo, que Caín es perseguido, ¿no? O es, como estaba diciendo aquí nuestro hermano Abraham, que pensaba, bueno, yo también pensaba que esa era una marca de maldición, una marca que a causa de esa marca tal vez no podría haber logrado muchas cosas. Pero uno de los grandes errores que la humanidad puede cometer es ser perdonado y no aprovechar ese perdón. Amén. Porque vemos en esta parte, ya entrando al día jueves, vemos que Caín es perdonado, que Caín es incluso, aparte de ser perdonado, es protegido por Dios, y que después de haber recibido eso de Dios, desde el verso 17, vemos la descendencia de Caín.
Y la descendencia de Caín no fue una descendencia al agrado de Dios, una descendencia tal vez a los, ¿cómo se puede decir? Al agrado de Dios. Ah, Una descendencia buena. una descendencia correcta, ejemplar, porque vemos que toda su descendencia, a raíz de la descendencia de Adán, dice más adelante, vamos a ver, el mismo Dios dice que se arrepiente de haber creado a la humanidad. ¿Por qué? Porque la descendencia de Adán fue aquellos hijos que corrompieron la tierra. Fueron aquellos hijos que se desviaron. Fueron aquellos hijos que llenaron la tierra de corrupción. Así es. Y a causa de eso tuvo que venir lo que es el diluvio, lo que más adelante vamos a estar hablando. Así es, Señor. Vamos a pasar y con esto finalizamos la lección. Vamos a terminar con el apartado que dice la maldad del hombre. Porque sin duda alguna, desde la caída, desde el huerto del Edén, pues la maldad aumentó de una manera tan pero tan rápida. Ni siquiera sucede un milenio hasta el diluvio y el hombre había cometido tanto pecado. Pero ahora vamos a hablar justamente de este personaje que la lección enfatiza mucho, ¿no? Que es justamente el personaje de Lamec. ¿Y qué es lo que podemos rescatar acerca de la vida de Lamec? La vida de Lamec. Lamec en sí fue el nieto de lo que es de Caín. Y a cabeza de Lamec hay algo interesante, hermanos, en esta parte. Dice que en la descendencia de Caín es donde se origina la música. O sea que si es que nos pusiéramos a estudiar un poco lo que es de la música, diríamos que el origen, después del pecado, el origen de la música en la tierra fue en la descendencia de Caín. Vamos a leer lo que es en el libro en el verso 17, es donde empieza la descendencia de Caín, y en el verso donde estamos resaltando está en el verso 21. Dice: Jubal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y flauta. Ahí está. Vemos ahí a aquellas personas que comenzaron la música en la tierra. Y como estamos viendo que el origen de la música o el origen de los instrumentos fue en una descendencia o en la descendencia de Caín, ya nos imaginamos qué tipo de música es lo que ellos empezaron a tocar, ¿no? Con esos instrumentos. Vemos también en esta parte o en el mismo día algo interesante. En el verso 23 dice: Lamec dijo a sus mujeres, dice que Lamec tuvo dos mujeres, Ada y Sila. Escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Y podemos vernos, Simeón, claramente cómo es que pareciese que Lamec se está jactando de su pecado. Y mira hasta dónde llegó la maldad, hasta dónde llegó. Al menos en Caín aún podíamos ver, ¿no?, a un hombre que aún tenía o vivía en una relación monógama. Solamente tenía una sola esposa. Pero ya Lamec es el primer hombre que introduce la relación de la poligamia, porque él ya tenía 2 esposas.
Y no conforme con eso, pues él empieza a jactarse del pecado que él había cometido. Él dice, no, si el pecado de Caín iba a ser 7 veces, el mío será 70 veces 7. Entonces parece que él ni siquiera se arrepiente, mi querido hermano, a diferencia de Caín, pero él incluso llega a jactarse de su pecado. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera estamos finalizando el repaso de la lección de escuela sabática. Y bueno, en esta oportunidad voy a agradecer a Simeón por habernos acompañado hasta esta parte de la lección. Tal vez quieres mandar algunos saludos, Simeón, a las personas que nos están viendo. Bien, voy a mandar un saludo a todo mi distrito de Villadela, porque si pronuncio nombres tal vez me olvido de alguien, así que y me van a reclamar, ¿no? ¿Por qué no me has saludado a mí? Entonces voy a saludar a todos, ya a todo el distrito de Villadela. Yo creo que también mi amigo tiene aquí para mandar saludos a su iglesia. Bueno, por lo general, Simeón, no creo que me haces pensar mucho, creo que nunca mandé saludos a mi iglesia, pero voy a mandar también un caluroso saludo a todos los hermanos de allá del distrito de Pacajes, específicamente la iglesia de Pacajes Caluyo, a los hermanos tan amables de la iglesia. Gracias por acompañarnos en este repaso de la lección, queridos hermanos, y bueno, con nosotros será hasta otra oportunidad también. Muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte y pueden dejar algún comentario, compartirlo también con quienes más lo necesitan. Hasta luego, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.